¿Ustedes creen que la gloria pesa? ¿Verdad que sí? Después de haber escuchado lo que el Espíritu nos ha enviado, después de haber palpado en carne propia las unciones de los participantes, de los siervos de Dios en la unción del Espíritu Santo, chispas, cuesta trabajo ponerse de pie por el peso de gloria que ha caído sobre nosotros. Hemos oído al libertador, hemos oído al sacerdote, hemos oído al profeta, hemos oído al sumo sacerdote, hemos oído tantas cosas. Es tan difícil no caer de rodillas alabándole. Maravilloso todo lo que ha pasado. Y saben que lo mejor de todo es que puede ser permanente. No va a pasar como en otros eventos, en que después de 2 o 3 días que terminaba el congreso, las pláticas, la unión, los encuentros, volvía la gente al mismo punto, agobiando el trabajo de los ministros, de los consejeros, de los pastores, siempre trayendo los mismos problemas. Te lo digo con plena seguridad. Mi familia y yo somos los más antiguos de la torre. Hemos estado pegados a Galen y Bada por 25 años. Nosotros dejamos nuestras huellas aquí en el cemento y allá arriba en las soldaduras. O sea que no nos puedes decir que no sabemos lo que ha pasado. Pero en todo esto, hoy, y apúntalo bien, este día es un día de liberación, es un día de gloria y es un día de gracia para el que cree, para el que cree. Durante todos esos años que te platico, yo no creí. Traigo una historia en mi vida cristiana que tiene cierto paralelo con Pablo. Yo no soy Pablo y nunca me metieron en la cárcel de Filipos. ¿En qué consiste esta historia? Pablo estaba a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Entonces Pablo tenía credenciales. Mi familia y yo estuvimos 8 años en Vino Nuevo. Nuestro pastor Vic Richards, reconocido mundialmente, un hombre que ha impactado México y Latinoamérica con el Evangelio. ¿A qué punto llegó eso? Que hubo una iglesia que sin conocerme, en 15 minutos que platiqué con su líder, me abrió el púlpito, y no nada más de un servicio, de los 2 servicios, simplemente porque yo venía siendo discípulo de Victor Richards. Imagínate nada más, era mi Gamaliel. Pero eso me estorbó tanto, porque si bien estuvimos en el liderazgo, mi esposa y yo, por más de 7 años, y por voluntad de Víctor, allá había lugares fijos, él pidió que nos sentáramos junto a él todos los servicios de toda la iglesia. Eso no nos ayudó mucho. Cuando llegamos a Torre, por un llamamiento de Dios, no fue de inmediato. Llegamos deseando comernos Mérida y topamos con pared. Pedíamos a Dios, danos a alguien, ponnos cerca de alguien que tenga el mismo sentir. ¿Y saben qué? Nos puso a Galen, nos puso a Bada. El problema es que no éramos del mismo sentir. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre que más dolores de cabeza le ha dado a Galen en toda su historia aquí en Yucatán. Era necesario que me separara yo del liderazgo de allá, porque la rebeldía me estaba matando. Y yo no la veía, como decía todo, yo veía que yo era dinámico y entusiasta y capaz y todo. Y vengo a topar con alguien que tenía el bocado, la silla y la rienda. Y el chicotito. Y me pasó lo que al mulo, me pusieron la silla, me pusieron el freno, por 23 años. Cada vez que había un plan, y Torrefuerte pasó por muchos planes, muchos intentos de hacer algo diferente,
Estábamos buscando algo que impactara a Mérida, algo que impactara esta ciudad, algo que nos cambiara a todos. E intentamos tantas veces, y cada 3 o 4 años aparecía la visión. Porque esa era la frase. No te rías, es cierto. Cada determinado tiempo, la visión. Y estuvimos en diferentes intentos, diferentes ministerios. Uno de los últimos quizá fue G12. Gente de nosotros fue a Colombia a ver cómo era. Fue terrible, ¿no? Pero yo era el crítico más mordaz de todas estas cosas. ¿Y saben qué? Si alguien era un espina en el costado de Galen, era yo. Cuatro veces estuvo a punto de echarme fuera de la iglesia. Cuando tomamos autoridad espiritual, que era veneno para mí, yo reprobé 3 veces. Creo que la cuarta ya me pasaron de panzazo, ya no más para que ya no me querían ver. Porque cada vez que Irma era la maestra, hablaba algo, Ezequiel era el maestro y otros eran mis maestros, acabábamos del chongo así. Eso no es cierto. Yo tenía argumentos bíblicos muy sólidos. Puro cuento. Era mi Biblia. Yo la había leído como yo quería. Y decía la Biblia lo que a mí me convenía. Se puede, de veras, te lo aseguro. A lo largo de todos estos años, nosotros nos convertimos en el 80, así es que no preguntes cuántos años tenemos. A lo largo de estos años hemos visto comunidades que leen la Biblia a su muy leal saber y entender. Y seguramente ustedes lo conocen también. Y nosotros éramos de esos. Durante un tiempo fuimos propagandistas poderosos del confiésalo y lo tienes. ¡Qué bárbaro! Éramos buenísimos para eso. Allá en Río Nuevo me gustaba cuando me invitaban a pedir la ofrenda. Era bueno para ponerlos en condenación. Pura maldición iba sobre ellos. O 10 más o el diablo va a vaciarte la casa. Llegaba el punto de que Gloria Richards, que era una amiga linda nuestras, y yo terminaba de pedir la ofrenda, me decía: Enrique, hasta eché los chicles en la bolsa de la ofrenda. Así era. ¿Y saben qué? Todo eso le pasa lo que al buen jabón, ¿verdad? Se va inflando. Y llego con alguien que tenía la ley aquí, en la punta de la lengua y en la punta del chicote. ¡Wow! ¡Qué agarrones! ¡Ay! Pero eran honestos. Eran grandes pleitos. Nunca llegamos a nada. Él estaba en la ley y yo estaba en la necedad. Empiezan los cambios más radicales en Torre, pero ya no de planes, no de visión, sino los planes del corazón. Y era difícil darse cuenta, Pero ocurre que empiezan los viajes misioneros, porque esta es una iglesia. ¿Esta? Sí, ¿verdad? ¿Puedo decir que esta? Sí, nosotros somos Torre, y esto es Torre también. No se apuren, sí, sigan en paz, los de Fuente. Empezaron los viajes misioneros y empezó Dios a tratar un punto que no habíamos tocado con tanta seriedad, con tanta fuerza, que era el hecho de ir detrás de los perdidos. Y cuando empiezas a tener compasión por la gente que no conoce a Cristo, algo pasa en ti. Estaba yo leyendo un versículo en 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones, con la misma consolación con que nosotros consolamos en todas las tribulaciones a otros. O sea, ahí empieza el espíritu del Evangelio. Y eso cayó sobre nosotros. Hubo un gran fruto de todo eso. Porque para empezar, Torrefuerte empezó a ver que el mundo era más pequeño de lo que nosotros creíamos.
Y empezaron los países a estar al alcance de la fe de la gente de Torre. Y de ese fruto está Zaida en Tailandia. Silvia, ¿dónde estás? Allá está. Alza tu manota para que te vean. Está Elba. Y muchos otros que acompañaron a Gaylen en el primer viaje, no al pueblito más cercano. Fueron a España, a África, y algunos de ese grupo llegaron a Francia, llegaron a Alemania, y a Inglaterra. Ese era Torre. Pero nos abrió los ojos a una realidad diferente, pero todavía no éramos lo que veían. Yo seguía en gran pugna con Gaylen todavía, porque cada vez que decía, vamos a cambiar el sistema, y algunas cosas eran muy chistosas. Un día dijo, esta es la iglesia orgánica. Y yo dije, chispas, ahora soy orgánico. Hermano, usted que es bautista, metodista, que me daba pena decir que era orgánico. Yo no sé si todavía somos, pero si digo orgánico me mandan a una conferencia de suplementos alimenticios. Pero eso éramos, era bien divertido. Pero ocurre que viene Zaida y entonces en una predicación de ella yo quedé comprometido a ir a Tailandia. Y empecé una campaña a llegarme fondos que gracias a Dios se dio y fui a Tailandia. En Tailandia yo llevaba la idea de ayudar a los muchachos de los campamentos a aprender algo de tecnología que les ayudara a mejorar su vida. Y el plan era bueno, pero Dios tenía otros planes. Estando en Tailandia, me pica una araña venenosa, me envenena toda la sangre y voy a parar al hospital, en un hospital cerca de la frontera de Birmania, había en un pueblito. Si puedes decir tú que era el río Suchiate, puedes imaginarte que era algo así. Dios en 6 horas me sanó y me levantó, pero estábamos tan lejos de nuestra base que tenían que llevarme a otro lado en donde estuviéramos con gente conocida y en lugares cómodos. Gaylen esa vez manejó 10 horas en una camioneta que tiene las velocidades en la izquierda y el volante de la derecha, en caminos de montaña. ¿Saben para qué? Para que yo pudiera recibir la parte de la atención médica y la revisión. Y cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas, después tuvimos la oportunidad de echarnos un cafecito, solitos, una mesa, 2 cafés, pero ya no estaba ni la familia, ni la iglesia, ni el ministerio. Era algo personal. Y me empieza a compartir sus primeras vivencias del nuevo pacto. Cuando yo oí, pero vi su actitud, dije, Gaylen, tú no eres ese hombre legalista, duro, intransigente, se puede decir, ¿verdad? Tú eres otra cosa. Y me empieza a hablar del nuevo pacto. Y cuando yo hice, dije, aquí hay 2 cosas. O esta es la pura verdad, o este hombre se ha vuelto loco. Las 2 cosas eran verdad. ¿Saben por qué? Porque ya lo dijo él, su mente ya no estaba en orden, su mente era la mente de Cristo. Pero yo lo vi tan diferente, que Dios me empezó a recordar lo que yo había hecho con él. O sea, vean lo que es el testimonio personal. Yo empecé a recapacitar en la vida tan difícil que le había hecho. Los años de lucha, los años de desesperación, de ver que yo no jalaba. Cuando empezaron los liderazgos a ponerse aquí en Torre, yo no calificaba. Cada vez que se ponía una nueva visión, había una organización, se nombraban líderes, y a mí no me nombraban. Híjole, Dios tenía un plan conmigo. ¿Y saben por qué? Porque no era apto. No era apto. No servía para el líder. Y él lo sabía. Y eso me hacía reaccionar con violencia, con grosería, con crítica.
Y cada vez que había un cambio, yo era el que rechazaba el cambio. Abiertamente, nunca moví a la gente en contra de él, sino decía, esto no puede ser. Ok, gracias. Ok, déjalo. Ya lo controlo acá, gracias. Cuando estuvimos en Tailandia, fue cuando yo me di cuenta de que él tenía un nuevo corazón. Y eso me sacudió. El Señor me pasó el cassette de mi estancia aquí. ¿Saben qué? No le he pedido perdón todavía. Pero yo sé lo que me va a decir cuando le pida perdón. Le voy a decir, Gaylan, perdóname por todo lo que te hice, por los malos ratos, etcétera. ¿Saben qué me va a decir? ¿Saben qué me va a decir? No me acuerdo. Porque él tiene el corazón de Dios. Cuando entramos al aspecto del ministerio, pasó otra cosa en el hospital donde me habían atendido. Había un bebé. Este bebé era hijo de refugiados y este niño tenía un tremendo tumor en la parte de atrás de la cabeza, de este tamaño y así de grueso. Y los médicos todos del hospital decían que tenía cáncer por todos los síntomas. No hubo uno que no dijera tiene cáncer. Y llegaron con ese bebé a la sala, estábamos Gaylan, estaba yo, estaba Astrid, estaba Verdi. Y entonces dijo Astrid, la que lo adoptó, vamos a orar por el bebé. ¿Y saben qué? Gaylan cerró su boca. Él no oró por el bebé. Yo estaba acostumbrado, como muchos de ustedes, a que el pastor es el que guía la oración. El pastor es el que impone las manos. El líder es el que se encarga del ministerio. Y esa vez Gaylan se echó para atrás. Y yo estaba así, mi cabeza estaba echando chispas. ¿Qué hago? El bebé necesita oración. Pero él no ha levantado un dedo. ¿Será que no quiere que oremos? No. Era parte de la humildad, de permitir que la unción del Espíritu se manifestara en el resto y no nada más a través de él. Yo oré por el bebé. A los 3 días llegó el resultado. El bebé no tenía cáncer. Ahorita tiene 3 años. Una delicia. ¿Pero qué me muestra esto? Me empezó a dar una lección de liderazgo. Y el liderazgo no es la cabeza. Hemos hablado de las cosas que se han filtrado en la iglesia que le han hecho mucho daño. Pero una de ellas es que todavía estamos atados al viejo sistema mosaico. Cuando tú lees Éxodo, ponme, ahí están, Éxodo 18:24, déjala, no pongas el versículo, por favor, déjame nada más el diagrama. Cuando visita Jetro a Moisés y lo encuentra lleno de trabajo, Jetro le dice, hey, pon hombres virtuosos que te ayuden, porque te vas a matar. ¿Y qué hace Moisés? Selecciona a los que van a estar sobre los 1000, los 10,000, los centenas, los cincuentenas, hasta de 10 había. Puedes poner el diagrama. Ahí lo ves. Ese es el diagrama de Moisés. Ese es el mismo diagrama de las empresas. Es el mismo diagrama del gobierno. Es el mismo diagrama del antiguo pacto. Y tiene los mismos defectos. No tardó mucho Moisés en que la gente quisiera subir de escalón y empezaran los problemas. Y sobre todo los recién llegados tenían que ir pasando de escalón en escalón si querían aspirar a algo. Eso está matando a las iglesias también. Por eso Él me permitió orar, para que este sistema fuera roto. Y ese sistema adolece de una fragilidad tremenda. ¿Quieres poner la otra, por favor? ¿Qué pasa cuando uno de los miembros, sobre todo del liderazgo, sale?
sea por misión, sea por va a otro lugar, por pecado, por rebelión. Mira lo que pasa. Se lleva, no nada más él, se lleva a todos los que están abajo de él. ¿Y a quién vamos a poner en su lugar? ¿Y quién va a sustituir esto? ¿Y quién se va a encargar de esto? Y está la iglesia con problemas que realmente no debía de tener. ¿Por qué? Porque tiene una organización todavía basada en el pacto de Moisés. Eso es lo que está matando. Ahora, ¿dónde preparas tú a esos líderes, a los que van a hacer cargo de eso? Lo haces con el mismo sistema de Moisés. Para eso estaban los escribas. Los escribas recopilaban todo eso, daban clases, estaban los levitas que se encargaban de otra parte. O sea, había un magisterio profesional. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Para qué sirve un seminario? No me digas que en un seminario se prepara a los ministros aptos del nuevo pacto. No, se prepara a los ministros de la denominación y se les conceden privilegios que realmente no están en la escritura, avalados por la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Tailandia? Te lo digo una cosa, estaba Saida en la cárcel predicando el evangelio y llegó al punto de que habló del bautismo en agua y un preso, un tailandés de este tamañito, gracias a Dios, dijo: yo quiero ser bautizado. No había pileta, no había bautisterio. Consiguieron un bote de 200 litros, un tambor de 200 litros, lo llenaron de agua y Saida bautizó a este hombre. Para empezar, si le decimos a alguien egresado de un seminario, te va a decir: oye, eso no se vale. No le valió. ¿Por qué? Porque ella es mujer, porque no es ordenada, porque no fue un ministro. ¿Sabes qué? Ese hombre nació de nuevo, ese hombre tiene una vida nueva y ese hombre no está en la cárcel. ¿Qué más pasó? La primera ministra de Pakistán en los años 80, Bilqis Sheikh es la esposa del ministro de defensa de Pakistán, uno de los países musulmanes más radicales. Bilqis Sheikh se entera por algo que había un Dios diferente a Alá y empieza a dar el testimonio de buscar. Finalmente, escondidas, le consiguen una Biblia y le prohíben, se habían dado cuenta, y le ponen una guardia especial. Entonces nadie podía entrar y cualquiera que se atreviera a hablar de Jesús iba directamente al paredón. Bilqis Sheikh, llegó el momento en que, leyendo esto, dice: yo necesito ser bautizada, y no había quien la bautizara. Dice: yo me vestí con mi camisón de dormir, llené la tina del baño, agaché mi cabeza, me metí al agua y dije: Bilqis, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Vale? ¿Qué privilegio tienen los ministros? ¿Qué les ha conferido esa facultad? Pero lo peor de esto, si nosotros analizamos la iglesia de los primeros años, y no digo la iglesia primitiva, porque no hay dos iglesias, solamente hay una, que es la iglesia de Cristo Jesús. En los primeros años, Pedro se avienta un sermón de 15 versículos, y de las cosas últimas que dice: arrepiéntanse, bautícense y reciban el Espíritu Santo. Jamás les dijo: reciban a Jesús. Y saben que ese mismo día 3,000 gentes se bautizaron. ¿Quién los bautizó? Pues había 120 que habían estado unánimes juntos, que no eran apóstoles, no eran profetas, no eran nada, simplemente ellos hicieron el trabajo. Y poco después, otro bonche, 5,000 más. ¿Quién los va a bautizar? Pero es así. Yo prediqué en Tabasco en una iglesia muy linda que me invitó y hablé de esto, así de rápido. Y veo al pastor delante de mí y me dice: Enrique, nosotros tardamos 6 meses en bautizar a un recién llegado. Y dije: ¿qué hago? ¿Cambio la predicación o sigo adelante? Eso es lo que pasa. Galen dice: es una oracioncita porque el evangelio que estamos compartiendo es una fórmula y está incompleta. Es una fórmula que no tiene testimonio, no tiene evidencia. Estando en la cárcel, allá ministrando a los presos en Tailandia, llegó un grupo de colaboradores
con mucha lana. Y apartamos a un grupito, éramos 10, y la intérprete, una dama de California. Y ella empezó a dar a los 10 presos el mensaje de la Biblia en colores, Biblia sin letras, es una técnica para presentar el Evangelio. Y cuando terminó, los presos se miraron así, y ella cerró su librito y ya se fue muy contenta porque ya había expuesto su tema. Un tema estudiado que le enseñaron según en el seminario. Y me dice alguien, oye, ¿quieres orar por los presos? Dije, sí, pero antes voy a darles un mensaje. Y empecé. ¿Quién de aquí robó? Yo también robé. Pero ellos no estaban sorprendidos como la dama que me estaba oyendo. ¿Quién de aquí es un mentiroso? Yo también. Y entonces, cada vez que ellos mencionaban un pecado, yo decía, yo soy ese. De un momento dado, allá está prohibido que se muevan de su lugar porque es una cuestión de seguridad. Yo les dije, voy a orar por ustedes. Cuando dije, voy a orar por ustedes, salieron todos al pasillo, arrodillados, llorando. Dije, ¿qué hago? Pues me arrodillé con ellos, ya estaban todos llorando. 11 chechones ahí, clamando misericordia del Señor. ¿Qué te puedo decir con esto? Que una fórmula no lleva a nadie a la salvación. Lo lleva el testimonio. Si yo no hubiera visto a Galen como lo vi en Tailandia, ¿sabes qué? Estaría otra vez en contra del Galen. Esto es una locura. Pero me convenció lo que yo vi. Dije, este hombre ha sido transformado y si esto es lo que lo cambió, yo lo quiero. A partir de entonces empezó una comunión diferente con él. Después tuvimos la oportunidad de ir, de estar aquí, y las predicaciones que él puso están ahí en un librito, propaganda comercial, ¿ok? Pero me dice, quiero invitarte para que seas mi intérprete. Escogió lo peor, porque yo no oigo bien. Estábamos en Tabasco y estaba el micrófono, el altavoz aquí, y yo pegado de él, no te entiendo nada. Y era de verdad, porque Dios no me quería de intérprete, Dios me quería de discípulo. Y en Tabasco tuve la oportunidad de estar 9 veces escuchando los mensajes del nuevo pacto. Soy más bendecido que ustedes. Yo llevo más. Pero ¿saben qué era necesario? Porque Dios sabía lo que había que romper aquí adentro. Y desde entonces me convertí en un adicto al nuevo pacto. Empecé a recibir de Galen y empecé a caminar. Y cuando me di cuenta, ya íbamos caminando juntos por el mismo camino. No iba yo siguiendo sus pasos. Íbamos al lado y el Espíritu Santo y Jesús, así como aquellos que iban en camino de Emaús, nos iba revelando su palabra. Esa es mi comunión con Él. Pero ¿saben qué? El aspecto de la jerarquía ya no es importante. Imagínate, te puedo decir, oiga, don apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque apóstol, profeta y todo eso son oficios, O sea, es su tarea, no son títulos. Y a veces ese es el problema. Víctor Richards nos cuenta que a él le pusieron una vez reverendo Víctor Richards y se enojó tanto. Estaba empezando su plática y dice, no quiero que ustedes me digan otra vez reverendo si no quieren ver al chamuco en calcetines. Reverendo es Dios. Y cuando dices, es cierto, porque quiere decir reverendo es que tienes que inclinarte delante de alguien. Y ¿saben qué? Hay uno nada más delante del cual toda rodilla se va a doblar. No me vayas a decir reverendo a mí tampoco, Ahora, ¿cuál es la solución? Y te voy a decir por qué lo pongo acá. Porque así la vivimos nosotros. No inventamos nada en mi grupo.
Simplemente empezó la gente, se sentaba así en mesas, en nuestro pequeño grupo, y cada vez que exponíamos un tema, alguien levantaba la mano, y Belén la levanta muchas veces. Y decían, oye, acláranos esto. Y entonces, en lugar de que yo lo hiciera, alguien se decía, es que dice la palabra tal y tal y tal. Y venía otro, es que en la Biblia la acabo de leer, y así fue, y así fue, y así fue. Era una participación que llegó el momento que esa es la forma como llevamos nuestros servicios. Una participación total. Eric leyó un versículo, me lo robó. 2 de Corintios 14. Cuando se reúnen, cada uno tiene palabra, tiene salmo, tiene lenguas, interpretación de lenguas, tiene profecía. Y eso es lo que ocurre en nuestro grupo. El año pasado mi esposa y yo tuvimos que ir a Tailandia, gracias a Dios lo hicimos, y no le pasó nada al grupo. Simplemente uno de nuestros congregantes, uno de los miembros del grupo, le testificó a una muchacha, hubo un milagro, no se podía embarazar, quedó embarazada, y esta niña empezó a seguir escuchando más allá de recibe a Jesús, y dijo, yo me quiero bautizar. Nosotros estábamos en Tailandia. Se bautizó aquí, la bautizó Gladys, una mujer que no tiene diploma, no tiene nombramiento, no tiene nada, pero ese fue el ministro que Dios usó. Nosotros estábamos fuera. Ponme la siguiente. Esta es la estructura que nosotros tenemos, y espero que sea la estructura del nuevo pacto. Jesús está en medio de nosotros, ministrándonos a todos, pero todos nosotros estamos en comunión unos con otros, y nuestro centro de atención es Jesús. Entonces, si alguien sale, si alguien tiene que moverse, dale a la otra por favor, el equipo no sufre. Síguele. Así es como reacciona el grupo. Sencillo. Pero ¿qué pasa si yo me levanto como la autoridad máxima y nadie hace nada si yo no lo digo, si yo no lo ordeno? Cada vez que nos reunimos empiezan los testimonios, porque ellos son libres, ellos evangelizan, ellos oran, ellos claman, ellos reciben milagros. Y cuando alguien me pregunta ¿cómo está el grupo? Pues está re bien, porque no me dan problemas, no me traen sus dificultades, ya las resolvieron, porque están atados a Cristo. Y si yo tengo que salir, el equipo sigue unido a Cristo. Ese es un liderazgo que ha funcionado, y creo que es algo que debemos considerar. Se acabó en el nuevo pacto los grandes personajes. No existen. Dice Jesús, hablando a sus discípulos, no quieran que nadie les llame rabí, porque uno es su maestro, el Cristo. Y no le llamen a nadie padre, porque su Padre está en los cielos. Y luego repite otra vez, no quieran ser llamados maestros, porque su maestro es el Cristo. ¿Cuál es mi papel? Simplemente me toca balancear aquello para que una opinión no se salga del huacal. Y quiero que te asombres de algo que pasó hoy en todo este evento. No hoy, todo este evento. ¿Por qué estamos todos nosotros hablando de las mismas cosas y utilizando los mismos versículos? ¿Por qué? Gaylan empezó ayer y le digo, Gaylan, ¿estás dando mi predicación? Y oigo que dice Johnny, ya me la ganaron también. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos unidad de espíritu. Dale la gloria a Dios. Por primera vez. Nunca lo habíamos tenido. ¿Pero por qué? Porque el nuevo pacto nos ha quitado el oropel, nos ha quitado los adornos, nos ha quitado los diplomas, nos ha quitado la posición. ¿Y sabes qué? Es más hermoso servir que ser servido. Esa es una gloria. Ahora, esta iglesia y muchas otras, cuando toman el nuevo pacto, Gaylan tiene una frase: o Jesús es Señor de todo, o no es Señor de nada. Estamos llenos de una herencia de Moisés, aún con los versículos que utilizamos.
Hay un versículo, un grupo de palabras muy socorridas por todos los ministros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todos hemos predicado con eso. ¿Cierto? Motiva. Pero ¿sabes qué dice al final? Medita en esta ley de día y de noche. ¿Sabes qué? En tu Biblia, esta es la ley, no hay más. Entonces vas a meditar en esas pocas páginas de día y de noche, cosa que no vas a poder hacer para que todo te salga bien. Pero usamos el versículo, cuando ¿qué es de la ley mosaica? Hay un salmo que dice: entraré por sus atrios con alabanza y por sus puertas con acción de gracias. ¿Y sabes qué? Ahí para. Jesús nos metió al lugar santísimo. El que escribió eso no podía entrar al lugar santísimo. Por eso se quedó en los atrios, en las puertas. Estamos viviendo otra realidad. Entonces, tiene que cambiar nuestro lenguaje. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su misericordia. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y mi Padre les honrará, y vendremos y haremos morada con Él. O sea que no nada más el Espíritu va a venir sobre ti, Jesús va a vivir en ti, el Padre va a vivir en ti. ¿Y qué ocurre? A veces queremos elogiar al grupo de alabanza y decimos: entramos en la presencia del Señor. Y yo tengo una pregunta: ¿y cuándo te saliste si estabas adentro? ¿Cuándo te saliste después de haber entrado al lugar santísimo juntamente con Jesús? Es un lenguaje acostumbrado, habituado, y ¿sabes qué? No tiene nada de realidad. Vamos a entrar en la presencia de Dios y yo me quedo así. ¡Wow! En el mundo, tú eres psicóloga, quizá me vas a dar la razón. Hay dos formas de preguntar. La una es ¿cómo? ¿Ok? Y la otra es ¿por qué? La carne siempre va a preguntar ¿cómo? El espíritu siempre va a preguntar ¿por qué? Cuando llega Nicodemo a la presencia de Jesús y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, lo primero que dice Nicodemo: ¿y cómo? Y la segunda pregunta de Nicodemo es la misma: ¿y cómo? Jesús le está hablando del reino, le está hablando del nuevo nacimiento, le está hablando del Espíritu, le está hablando del agua, y él está pensando en el vientre de su madre y todo el organismo que tiene ahí. ¿Y cómo? Muchísimas publicaciones empiezan con cómo, y la gente las compra. 10 métodos para tener comunión con Dios. ¿Cuánto? 100 pesos. Dámelo. ¿Serio? ¿Tú puedes decir eso? Tengo en mi casa un libro testimonial que me gusta, pero no me gusta el título. Hombres, mujeres, ungidos de Dios. Pero ¿sabes cómo se llama el libro? Y lo rechazo por eso. ¿Cómo sanar a los enfermos? ¡Wow! O sea, ya encontramos la fórmula. La oración del pecador, que así se llama, es una fórmula, pero no estás dando testimonio de que tú eres salvo. Las 4 reglas espirituales, que son 5, es una fórmula. Funciona. Yo vine a Cristo con esa oración. Funciona, pero ¿cuánto vas a tardar en hacer un discípulo? ¿Cuánto vas a tardar en levantar un líder? ¿Cuánto tiempo vas a invertir y todavía con la duda de que funcione o no? Mejor le dejamos el trabajo a Dios. Cuando estás testificando, cuando estás evangelizando, la idea principal es traerlos a la iglesia y que el pastor se encargue de ellos, que los inscriba en los cursos y que pasen todos los exámenes, y luego que viene el encuentro y el posencuentro y el reencuentro y quién sabe qué más. ¿Saben qué? ¿Por qué estamos en unidad nosotros, los que hemos estado hablando la palabra? Porque hay un solo mensaje, un solo espíritu y una sola doctrina en todos nosotros. No hicimos un precongreso para ponernos de acuerdo.
¿Por qué coincidimos? Que tenemos el mismo sentir, porque todos hemos sido tocados por la maravilla del nuevo pacto. Por eso hablamos todos igual. Ahora, lo maravilloso de esto es que hay dos palabras que causan mucha inquietud en el gobierno y en la iglesia, y se parecen mucho. El gobierno se siente inquieto cuando oye la palabra revolución, porque habla de violencia. Pero la iglesia tradicional se siente atacada cuando oye revelación. Y revelación y revolución no son lo mismo, pero tienen el mismo efecto. Cuando viene la revelación, en lugar de que tú hagas las cosas por obediencia, vas a preguntarle a tu pastor o a tu líder, ¿y por qué? Eso no se pregunta. Esas cosas se aceptan, porque si no, no tienes fe. Yo he oído eso. Yo tengo el derecho de preguntarle a mi líder por qué. Y a veces era yo tan inquisitivo que quería sacarle todas las respuestas a Galen. Pero él era valiente y me contestaba, a pesar de que estaba enojadísimo conmigo. Nunca me dejó con una duda. Yo espero que todos los que están aquí se atrevan a preguntarle a su pastor, a su líder, ¿por qué hago esto? Yo veo que la versión Reina Valera es muy popular. ¿Ya te preguntaste por qué? ¿Por qué casi todo el mundo tiene la Reina Valera? Hay ahorita en español 17 versiones diferentes de la Biblia. Ya ni siquiera las tienes que comprar. Las puedes agarrar en el teléfono, en el celular, y comparar esta versión con otra. El asunto está que alguien se sintió con el derecho de defender la Biblia. Y entonces, también para soportar el orden del culto, cuando la gente es llevada a leer alternado, si tú tienes una versión diferente no vas a poder seguir el orden. Entonces la Reina Valera es la que hay que comprar. Y si llevas otra cosa no vas a poder hacer lo que los demás hacen. Y la pregunta viene, ¿y por qué? En el nuevo pacto tenemos que escudriñar como los de Berea para ver si lo que decimos es verdad. Hemos estado apoyados allá con las escrituras, pero la verdad es que tú tienes que ir a tu casa y ver todo eso. Y luego viene el testimonio del Espíritu. Espíritu Santo, dime si esto es cierto. ¿Y saben qué va a pasar? Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, y esos 2:4, es una gran reprensión. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Misma que testificó el Señor y que nos fue dada a nosotros. Y es la misma que Dios respalda con milagros, portentos, maravillas y derramamientos del Espíritu Santo. Galen nos ha invitado a que si alguien se siente sanado, lo testifique, porque eso es una confirmación de que la palabra es verdad. Pero yo voy a la otra. El derramamiento del Espíritu Santo es cuando viene una conversión, una convicción de algo que no tenías. Y eso es más valioso que una sanidad. Porque tú te puedes ir a la condenación siendo perfectamente sano. Pero si tienes una revelación del Espíritu, vas a tener la vida eterna que Dios está prometiendo a través de todo lo que Él ha hecho. Entonces ve y consulta. Dice la palabra de Dios que lo escudriñes todo. Muchas cosas de las que hemos dicho probablemente son huesitos o pellejo del pollo. Yo no lo sé. Pero me toca escarbar. Me toca escudriñar. Cuando hablan de la iglesia, de la primera iglesia, hay cosas que ocurrieron allá porque la gente estaba ligada al nuevo pacto. ¿Quién de aquí ha participado en la cena del Señor? Una vez por lo menos. Ok. Todos los líderes mencionan las palabras de Pablo. 1 Corintios 11.
porque yo recibí del Señor la noche en que fue entregado. Y empieza, y todos leemos, y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Nadie se ha atrevido a preguntarle al pastor, ¿qué quiere decir eso del nuevo pacto? Y seguimos celebrando la cena del Señor vacíos, a pesar de que el nuevo pacto ya está ahí declarado. Nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el tabernáculo y después fue hecho el palacio o el templo. Cuando llegó Nabucodonosor, el arca en donde se depositaba la sangre de la expiación, se perdió. Y el pueblo se fue a Babilonia y regresó 70 años después y reconstruyeron el templo, pero nunca volvieron a tener un arca. Y esa arca, durante 600 años, desde que regresaron de la cautividad hasta Jesús y un poco después, el lugar santísimo estaba vacío por 600 años y seguían celebrando los mismos sacrificios. Yo me pregunto, ¿a dónde llevaban la sangre de la expiación los sacerdotes que no tenían el arca? ¿Cómo nosotros celebramos la cena del Señor, el nuevo pacto, sin preguntar de qué se trata el nuevo pacto? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Nos hubiéramos ahorrado 25 años de revelación. Estaríamos ahorita en una posición de privilegio, simplemente por preguntar, ¿qué es el nuevo pacto, pastor? ¿Qué es el nuevo pacto, mi líder? Porque cuando comemos la cena del Señor, tú mencionas que hay un nuevo pacto. El nuevo pacto no es nuevo, está profetizado. Hubo hombres en el pasado que lo vivieron y fueron todos combatidos y algunos de ellos exterminados. El nuevo pacto existía como una práctica normal en Bulgaria y había afectado tanto a la sociedad de ellos que la gente les llamaba los hombres buenos, Bogomil. Los destruyeron, se los acabaron. Ellos respetaban a las mujeres, tenían un ministerio que no era profesional, celebraban la cena del Señor, se bautizaban en agua. La historia de ellos la escribieron los vencedores y los llenaron de calumnias, que se reunían en los establos porque usaban a los animales para sus porquerías, que se desnudaban para meterse al agua y inventaron tontería y media con tal de desacreditarlos. Pero no murió eso. 100 años después aparecen en Serbia. Y otra vez la misma historia, cambiando el gobierno, cambiando el estilo de vida, cambiando la educación. Después pasan a Francia y en Francia mataron a 400,000 de ellos que no coincidían con la iglesia oficial. De ahí salen los hermanos moravos, los bohemios y llegan a Europa y viene el grupo de puritanos. Los puritanos en su principio tenían el nuevo pacto. David Wilkerson testifica que él leyó publicaciones de los puritanos cuyos autores son totalmente desconocidos y que eso cambió su vida. Él le fue revelado por una práctica del nuevo pacto que alguien había hecho quizá 200 años atrás. ¿Saben qué? Tenemos una tarea maravillosa, pero ya no traigas a la gente a que tu pastor la discipule. Voy a leer un poco del libro de Hebreos para que sepas qué es lo que está ocurriendo cuando tú verdaderamente compartes un evangelio de poder. Ponme Hebreos 12, 22, a ver si es esa.
La voy a leer de acá. Es Hebreos 12, 18. Dice, no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Aun si una piedra tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No se han acercado ahí, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí es donde estás llegando. Ahí es donde traes a los nuevos convertidos. No los traes a la iglesia, no los traes a una ceremonia, no los traes para que tomen un curso. Los estás acercando al Dios Altísimo, pero si no se los dices es porque no lo has vivido, no lo tienes tú. Y lo que dijo Todd, si no crees en esto, ¿cómo vas a poderlo testificar? ¿Cómo te va a pertenecer si tú no has entrado? Nos hemos acercado a la gloria máxima que podemos tener en esta tierra y todavía hay una mejor. Pero las cosas que Dios ha decretado para nosotros ya están aquí y nos pertenecen porque somos herederos de una herencia que dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas para que el Dios Altísimo les dé espíritu de revelación y de conocimiento y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que sepan de qué tamaño es la herencia que les ha tocado. Ahora, ¿por qué tenemos que santificarnos? ¿Por qué tenemos que estar limpios? ¿Por qué tenemos que recibir esa agua purificadora y esa sangre de Jesús que nos limpia? Porque dice Pedro, ustedes han recibido una herencia incorruptible en los cielos. Y si esa herencia es incorruptible en los cielos y yo voy con mis manos sucias, la voy a corromper. Porque el pecado todo lo corrompe. Entonces es necesario que pasemos por el lavamiento del agua, por el lavamiento del Espíritu, por la sangre de Jesús, por la tumba para volver a nacer y entonces un nuevo hombre. Ese es el Evangelio. ¿La dejamos ahí? Doy gracias a Dios de estar en la iglesia del nuevo pacto, y no por el nombre, una iglesia que cree en que no somos lo que fuimos, porque Cristo tampoco es a nuestros ojos como creíamos que era. Dice Pablo, si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ni aún a Cristo lo conocemos según la carne. Ahora lo conocemos según el Espíritu que Él mismo ha derramado para que nosotros seamos esa generación maravillosa que Dios está esperando para cambiar el mundo. Quédate con eso. Y cuando compartas a alguien el Evangelio, dale la sopa, el guisado, el frijol y el postre. No te conformes con enseñarle la servilleta. De alguna manera, somos responsables de la gente que se acerca a nosotros, porque Dios te los pone delante. No es que tú los atraigas. El Espíritu Santo tiene el poder para acercarlos a donde hay un alimento poderoso que va a cambiar sus vidas y que los va a convertir en unos guerreros gloriosos. Cuando nosotros entramos al lugar santísimo, no entramos con esta ropa. Tenemos una vestidura sacerdotal y tú ves la Escritura. Nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios. Estamos vestidos con el vestido de la novia. Estamos vestidos
con Cristo mismo, dice, porque el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Estamos vestidos del nuevo hombre. Ese es el evangelio del reino. Y doy gracias a Dios, porque tú hoy acabas de entrar por la fe en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho, en la misma gloria que Dios decretó desde el principio de los tiempos para todos aquellos que le aman. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, vamos a tomar 10 minutos, ya son las 7.